Karen está conectada desde Colombia. Hola Berta. Natalia desde Paraguay. Desde Jujuy. Uruguay. Estados Unidos. Hola a todos. Santa Fe. Quito. San Fernando. Sigue entrando gente. Buenas noches a Estoy todos. Les pedimos que por favor muteen sus micrófonos. Estamos dando ingreso a la sala. Ahí nos están contando desde dónde se están conectando. New Jersey, Estados Unidos, muchos de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Hola a todos. Hay Río solo uno en sala de Cuarto. espera, Silvi, cuando quieras. Santa Fe. Bueno, ya ingresó en Casi Todos, Alicia. Sí, tengo solo 2 en sala de espera, ya están. Bueno, entonces comenzamos. Uniéndose. Sí, comenzamos. Comenzamos la actividad. 140. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Un gusto volver a encontrarnos en este espacio de los martes, de ese martes al mes de la Escuela de Psicoterapia, en donde nos encontramos a pensar los malestares contemporáneos de la cultura. A pensarlos, a conceptualizarlos, pero también es la intención de esta comisión, no solo trabajarlos, sino también pensar todos caminos alternativos, salidas, sobre todo si se tratan de algunas encerronas como las que vamos a trabajar esta noche. Bueno, yo soy Silvina Ferreira dos Santos, soy la coordinadora del encuentro de hoy, y junto con todos mis compañeros y compañeras que formamos el equipo, la comisión de Malestar en la Cultura. Los voy a nombrar a todos, todos estamos acá y formando parte de esta transmisión. Alicia Levín, Miguel Toyo, Pablo Slemenson, Silvia Slaffman, Paula Sevilla, Natán Sonis, que hoy es uno de los panelistas. Les damos una calurosa bienvenida. Bueno, el título de la mesa de hoy es Odio, luego existo, lo binario y sus trampas. Habrán notado que el título de esta mesa, ¿no?, replica el mismo formato, digamos, de los títulos de las mesas anteriores, de las 2 mesas que tuvimos antes, una en el mes de agosto y otra en el mes de septiembre, y tiene que ver un poco porque las mesas están entrelazadas y forman un trípode que les venimos proponiendo para reversionar un poco la propuesta de Descartes y preguntarnos por aquello que entrama, sostiene, le da como existencia a la subjetividad actual. Las mesas anteriores tenían el siguiente título. Una era Sum, luego existo. Más media, subjetividades enredadas. Y la otra, la de septiembre, Niego, luego existo. La subjetividad fuera de quicio. Bueno, la repetición, digamos, del formato del título, tiene que ver con poner a trabajar un vector, un aspecto, una vertiente que nosotros consideramos que va teniendo como valencia subjetivante, ¿no? Lo virtual, la negación, y hoy vamos a trabajar la del odio. Es decir, repetirnos no tuvo que ver con falta de creatividad, sino en realidad con poner a pensar y a trabajar este nudo que va ligando las mesas. No solo en su aspecto subjetivante, sino que además lo que cada subtítulo da cuenta es de aquellos efectos alienantes que tienen esos modos de existencia actuales.
Entonces, en la primera mesa, en la del Zoom Luego Existo, fuimos trabajando cómo la subjetividad se produce desde lo virtual y en particular en ese entramado que llamamos más media, cómo con los algoritmos va digitando, la va enredando y la sumerge en realidades que muchas veces están dislocadas de la experiencia. Luego trabajamos la cuestión de la negación, de la desmentida, que fuimos notando que imperaba a diestra y siniestra en este contexto de pandemia que estamos atravesando. Hasta llevarnos casi al desquicio, es decir, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿de qué nos defendemos tan desesperadamente que nos lleva a no ver la realidad aún casi sin sentido? ¿Por qué el efecto, o por qué y qué efecto tendría si depusiéramos también ese modo de defensa? En la mesa de hoy, completando este trípode, y además es una mesa con la que cerramos todo un año de trabajo, hasta el próximo, ponemos a trabajar la cuestión del odio, porque nos parece que es una cuestión muy epocal y que además se viene profundizando. Algunas preguntas que ponemos a trabajar hoy aquí. ¿Por qué del odio? ¿De qué clase de epidemia se trata? ¿Por qué de su beligerancia que resuena a diario de diversos modos? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo se alimenta? Vemos que el odio opera como un lugar que da existencia, identidad. En tanto odio existo porque odio, pero al mismo tiempo desubjetiviza al otro. En esa tensión dual, especular, sin tenseridad que regule, termina ganando el más fuerte. Esta lógica del uno pareciera haberse vuelto hegemónica. Asistimos a un funcionamiento narcisista propio del yo del placer purificado, radicalizado, como elevado a la enésima potencia. Aquella en el que el mundo es partido binariamente entre lo bueno y lo malo, atribuyendo al yo todo lo bueno y al mundo, a lo otro, todo lo malo. Todo lo malo puesto afuera resulta amenazante por su poder desestabilizador para el narcisismo. Entonces surge la pregunta, ¿cuánta diferencia podemos albergar sin que se nos vuelva un conflicto narcisista? Imposible no recordar el cuento Casa Tomada de Cortázar, quien describe maravillosamente ese clima amenazante que cercena, acecha a un funcionamiento que pretende cerrarse a lo conocido de siempre, a lo idéntico, a lo homogéneo, a sus propias certezas, y que se verá perturbado al toparse con lo otro, con lo diferente. ¿Es posible albergar lo diferente cuando esté vivido posicionalmente en términos de nosotros o ellos? ¿Cómo podemos ser trampas de una lógica de pensar que lleva a ser del odio una violencia subjetividad? En una lógica así, las diferencias se viven como antagónicas, producen disyuntivas, desgarramientos, grietas, enfrentamientos que parecieran irreconciliables. Promueven el odio, y este lo sostiene y alimenta. Pero no es tramposo que se ofierte como única opción o una opción como única posible y válida, porque esto también nos ven. ¿Acaso las diferencias no nos vitalizan? ¿No es en la complejidad que se enriquece y se arma la subjetividad? Otra de las trampas que ponemos a pensar hoy es poner el asunto en primera persona. ¿Cómo hacer posible un vivir con otros desde ese punto de partida? ¿Cómo centramos nosotros que contenga las diferencias que cada singularidad trae? ¿Cómo construimos vínculos más constructivos? Leukovic sostenía que compartir el mundo no significa compartir el modo de habitarlo. La insistencia con que lo repetía quizás tenía que ver con que no resulta fácil pensar que lo que somos, en nuestro mundo, no lo es todo, y tampoco no tendría por qué serlo. ¿Podemos albergar diferencias? ¿Cuánta complejidad podemos tolerar y pensar sin caer en dicotomías simplificadoras? ¿Cuánto de lo extranjero somos capaces de esperar? Lo extranjero, lo otro, lo divergente, que también es diverso y complejo, como la subjetividad misma.
cómo construir un mundo que pueda albergar la singularidad de cada quien, ese manojo de diversidad y complejidad que somos en nuestra singular humanidad. Nos interesa, como dije antes, pensar, comprometernos a construir también caminos alternativos que nos permitan salir de encerronas, aunque eso también significa revisionar lo mucho que tiene de binario el psicoanálisis. Por eso pensamos y contamos con la presencia de dos panelistas, Laura Méndez y Natán Sonis, que en un diálogo también de disciplinas nos van a ayudar a pensar en muchas de las cuestiones que les fui planteando. Bueno, voy a ir a presentarlos a cada uno en la medida en que van tomando la palabra. María Laura Méndez es antropóloga, doctora en educación, es exdecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, es directora del doctorado en educación de la Universidad de Entre Ríos, es docente de posgrado en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y en USAM, y en el doctorado en Sentidos, Teorías y Prácticas de la UNL, es profesora titular en las carreras de Psicología de Salud, dicta cursos en la Asociación de Grupos y en la IAPG, investigadora en temas como anomia e incesto y sobre filosofía política, y tiene un montón de publicaciones sobre estos temas que investiga. Bueno, María Laura, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, como siempre, muchas gracias a la Escuela de Psicoterapia por la invitación y también, como siempre, por la confianza, ¿no? Que eso es una práctica interesante. No sé si vamos a poder tratar todos estos temas que enunciaste, Silvina, porque me parece un poco amplio. Yo me voy a centrar en algunas cuestiones que tienen que ver con la propuesta, con el título y que tienen que ver con ese famoso texto del malestar en la cultura, ¿no? Que me parece interesante para revisar. Entonces, es verdad esta pregunta que vos hacías y que se ve que lo han trabajado en los encuentros anteriores, si es posible que podamos hacer algo con la diferencia. La pregunta sería, ¿es posible hacer algo con la diferencia en un campo social y en un modo, entiéndase bien, un modo que es obviamente la modernidad colonial capitalista que puso el acento en la identidad, que puso el acento en la identidad, en la identificación, en lo idéntico y dejó de lado la diferencia? Bueno, yo creo que hoy estamos viviendo esas consecuencias. ¿Qué pasa habiendo dejado la diferencia? Y claro, dejó de lado la diferencia porque la diferencia es irrepresentable, es incapturable por el lenguaje significante, el régimen de signos significante, y por lo tanto está dejada de lado. Y hoy, podríamos decir, nos acecha la diferencia. Y frente a esto aparece el otro problema, que es el binarismo. Hoy una propuesta, yo diría, clínico-pedagógica sería cómo escapar de cualquier binarismo, cómo fugarse de los binarismos, cosa también evidentemente muy difícil, incluso a cómo está planteada hoy la política, ¿no? Nosotros vemos que la política está en torno a relaciones binarias. Quiere decir, por ejemplo, este modelo de política amigo-enemigo, que en realidad lo que hace es negar la política, porque la política no es amigo-enemigo, la política es tratar permanentemente de conciliar aquello que es diferente y de conciliarlo momentáneamente y no definitivamente, porque si se hace definitivamente es evidente que detrás de eso se esconden relaciones fuertes de poder. Entonces, a mí me interesaba hoy trabajar un poco el texto mismo de Freud, el texto que Freud escribe en 1930, partiendo de una idea que nos dejó Janine Pouget en lo que fue su última intervención, porque fue hace muy poco, en donde dijo una frase que parecía bastante, o por lo menos chocó bastante cuando la pronunció, ¿no? Dijo, el malestar en la cultura es un texto obsoleto y está caduco en sus propuestas. A mí me pareció de un gran coraje poder decir eso, incluso en una mesa psicoanalítica, porque una de las cuestiones es revisar
estas propuestas que aparecen como propuestas absolutas, ¿no? Y que evidentemente a mí me surge la pregunta, ¿cómo se puede pensar que la cultura, que es esto que supuestamente realizamos, en este caso nuestro modo de existencia, ¿no? ¿Cómo pensamos nuestro modo de existencia? Lo pensamos en ese lugar de transición entre la naturaleza y la cultura. ¿Cómo pensar entonces que producimos malestar? ¿Qué nos pasó para pensar que producimos malestar? ¿Y cómo podríamos pensar, no en términos binarios de que no es malestar, sino es bienestar, porque volveríamos a lo mismo, sino que es las formas de tensiones de lo vivo, o sea, de lo existente? Y nuestro modo de existencia está dentro de lo existente. Por lo tanto, lo único que tenemos permanentemente que trabajar es esa tensión de lo vivo entre esto que Spinoza definió, ¿no?, como la característica de la naturaleza, que es permanentemente composición y descomposición, y recomposición, permanentemente, un trabajo permanente de la naturaleza de la que somos parte, por lo tanto nosotros haremos aparentemente lo mismo. Entonces, ¿por qué pensar que en la cultura hay malestar? Y acá yo quiero hacer claramente una diferencia. Si uno piensa en términos de nuestro modo de existencia histórico, ¿no?, que nos tocó vivir, que nos toca atravesar, y que también en este sentido era el modo que estaba atravesando Freud en 1930, bien podemos hablar de malestar, pero una cosa es hablar de malestar en términos históricos y otra cosa es hablar de malestar como si fuera lo propio de nuestra producción cultural, el haber producido malestar. Y esto tiene sus antecedentes, por eso a mí me interesa revisar esos antecedentes, incluso revisarlo dentro del texto de Freud. Yo coincidiría con el primer aspecto del texto, que es un sentimiento oceánico. No lo llamaría así, muy bien, más lento, perfecto. Y te iba a decir eso, María Laura. Bueno, Así pues, te van siguiendo, gracias. Está bien, está bien. Lo que pasa es que vieron que no sé si es igual, ¿no? Yo ya estoy tan acostumbrada a hablar por Zoom que creo que no voy a poder hablar personalmente, pero claro, ya me acostumbré. Pero de cualquier manera me parece que el ritmo es diferente, así que disculpen. Vuelvo otra vez a decir que quiero revisar algunos de los aspectos del texto de Freud, del mismo texto de Freud, ¿no? Entonces, empezaría por el sentimiento oceánico, al que él le atribuye, ¿no?, la invención de las religiones. Y ahí ya haría una diferencia. Una cosa son las religiones, las tres religiones hegemónicas, más hegemónicas, más generalizadas, ¿no?, que son los tres pseudo-monoteísmos, ¿no?, el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana. Y perdonen que diga pseudo-monoteísmo, porque no existen sin un dios y su contrapartida, que es Satán, el demonio, o como lo llamemos. O sea que en principio no hay monoteísmos, sino ya empezamos con una relación binaria importante en esto que nos conforma, evidentemente nos conforma culturalmente, pero históricamente, ¿no? La diferencia que quiero hacer claro es, esto nos conforma históricamente. Yo más que un sentimiento oceánico diría que todo lo que tenga que ver con lo que llamamos religión tiene mucho más que ver con la relación con lo cósmico, con la relación con esta tierra que habitamos y lo que está debajo de la tierra. Bueno, esa triple relación de esos tres elementos permanentemente en interrelación, me parece que es una buena explicación para cómo, o mejor dicho, cómo comienza esta idea, cómo comienza sin pensar en términos de origen, ¿no? Cómo se da, por lo menos en las religiones no monoteístas que se conocen, que son pocas, por supuesto, porque se conoce muy poco de lo que existió en la Tierra, como campo social, dice Levi-Strauss, solo tal vez el 10%. Entonces, ¿cómo pensar, no en un sentimiento oceánico, que yo diría, yo rescataría en algún sentido, que es este sentimiento de participación con este campo de la naturaleza, este campo amplísimo de la naturaleza, que significa compartir lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, ¿no? Esta especie de, él llama sentimiento oceánico, yo diría esta manera de poder estar participando con el universo, sentirse parte de ese universo infinito. Tal vez esto lo podríamos pensar como posiblemente característica, si es que se puede universar algo, de nuestro modo de existencia, ¿no? Yo
Parto de la idea que nuestro modo de existencia no es definible, tal vez como ninguno, porque depende de relaciones. Y estas relaciones son siempre relaciones históricas. En segundo lugar, Freud hace referencia en este texto nuevamente a lo que propuso en Totem y Tabú. Y bueno, extendiendo la concepción de, casi atrevidamente, la concepción de Janine, yo creo que si hay un texto para revisar y casi hay una obligación ética de hacerlo, es Totem y Tabú. En tanto, todo lo que propone en el texto hoy puede ser refutable. Refutable por el actual conocimiento antropológico, que tiene poco que ver con el que había en 1913, pero él lo reitera en 1930, donde ya había otra concepción del totemismo fundamentalmente, que es lo que varía, ¿no? Y por otro lado, este supuesto relato, ¿no? Por supuesto, es un supuesto, como cualquier relato es un supuesto válido para Darwin, para hacer ver, bueno, cómo se habrá pasado de esto de ser mono a hombre, ¿no? Este imaginario individualista del siglo XIX que se pone en evidencia en ese relato darwiniano y que toma Freud. A mí me parece muy importante entender, poder revisar esto. Bueno, revisar y decir, bueno, es un escrito de época, es lo que se pensaba en la época. Hoy no lo podemos seguir pensando, no lo podemos seguir sosteniendo, a mi juicio, por supuesto. Por otro lado, también habría que revisar esta idea que él plantea, que sigue planteando, ¿no? Que hay un intento de todo lo vivo de volver a un estado nirvánico. Bueno, esto también es una fantasía de la época, es una fantasía propia del siglo XIX. Lo vivo no quiere dejar de ser vivo. La vida se esfuerza por existir, dice Spinoza, desde el momento en que se inicia como tal. Es la fuerza de lo vivo, eso es lo que aparece como fuerza punzante, ¿no? Aún, dice Spinoza, para suicidarse se necesita del esfuerzo de la vida. Que me dicen, sí, es el conatus, efectivamente, es el conatus, esto que todo lo vivo se esfuerza por seguir vivo. Y esto es muy importante porque esto sería como el plano de la positividad de la vida, ¿no? Otro aspecto interesante que podemos señalar, y esto sí es el fundamento de este texto, y por eso me interesa revisarlo, que tiene una consecuencia, ¿no? Que tiene una efectuación directa, que es partir de la idea de que el hombre es lobo del hombre. Esta es una idea hobbesiana del siglo XVII que signó la filosofía política de Occidente. Y no casualmente llegamos hoy a este momento porque es el que ha regido la política, las ideas de la política, esta idea de que somos lobos de otros, ¿no? O sea, nos queremos comer entre nosotros. Sin tener en cuenta que Hobbes va a señalar esta idea porque lo que ve es la gran guerra entre los comerciantes, ¿no? del siglo XVII, que se matan realmente por la disputa del comercio de esclavos, fundamentalmente los holandeses y los ingleses. Él ve esto y dice, bueno, se necesita un Estado muy fuerte que reprima el deseo, porque el deseo de los hombres es deseo de todo, lo cual va a rescatar Spinoza, es deseo de todo, pero todos desean todo, y por lo tanto se matan entre sí. Por lo tanto, se necesita un Estado fuerte que regule ese deseo, su palabra no es regular, que reprima el deseo, y que por lo consiguiente se haga cargo del deseo de cada uno y vivan después en paz. O sea, esta idea del Estado fuerte, del Estado que tiene que ver con un periodo del capitalismo, que es el periodo comercial, que después se va a volver otro Estado en el periodo industrial, ¿no? Pero va a seguir esta idea de justamente de que el deseo debe ser reprimido. Y esta idea la sostiene Freud, como la sostiene todo el siglo XIX, no está cuestionada. Entonces no es que vengamos a decir, bueno, ¿por qué Freud tomó eso? Porque es la idea que se tenía, toma esa como idea epocal. Y ahí mismo hay otra cosa interesante para pensar, que es la otra cuestión es, bueno, de las condiciones psíquicas individuales, o sea, de esa represión del deseo, se conforman, ¿no? El campo social. O sea, de esa proyección de lo individual se produce lo social.
Y esto también es claramente una idea de sociedad del siglo XVII, en donde se piensa que existen primero los individuos y luego la sociedad. Esto es fundamental para hoy entender que esto no puede seguir pensándose así. Si no existieran colectivos, si no existe multiplicidad, no hay individuación posible. Y esto hay que revisarlo, por lo menos. Yo no digo que haya que aceptarlo, digo hay que revisarlo, como que hay otras posibilidades de pensar el campo social, que no es el del individuo a la sociedad, sino al revés, de una sociedad donde nos permite individuarnos siempre colectivamente, porque, como dice Simondon, la individuación psíquica sería absolutamente angustiante si estamos solos. Por lo tanto, solos no podemos estar. Y esto es lo que le pasó a Hobbes, ¿no? Cuando se destruye la comunidad medieval, hay que volver a conformar la sociedad. Y la conforma con esa idea, individuos que reprimen su deseo por miedo, ofrecen su voluntad al Estado y así surge entonces este gobierno en el modo del Estado, ¿no? En el modo de Estado, de un Estado obviamente totalitario. Bueno, esta es la idea que se tiene de que hay malestar en la cultura, porque se parte de la idea de que algo reprimimos, que llámense instintos, como se llamen, no importa los nombres, de última son nada más que nombres, pero hay algo que reprimimos que deberíamos tener. Si partimos de la concepción spinociana, que me parece muy interesante por lo menos volver a revisar, Spinoza nos va a decir claramente, esto es nuestra condición, somos de esta manera, no nos falta nada, tampoco nos sobra, cada uno tiene lo que tiene que tener para su modo de existencia, somos nada más que eso, somos modos de existencia, no somos sujetos, somos relaciones, por lo tanto permanentemente vamos a establecer estas relaciones que son epocales. Por lo tanto, me parece importante desde ese sentido que tendríamos que llamar, si es una ontología relacional exactamente, es una nueva ontología, es una ontología totalmente diferente, que no es tomada desde el siglo XVII, donde la expone Spinoza, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Pero que hoy se necesita revisar, porque efectivamente no podemos pensar el campo social como efecto de cada psiquismo individual, sino en realidad al revés, ¿no? Este psiquismo individual no puede ser histórico, por eso pensamos en modos de subjetivación, en procesos complejos de subjetivación epocales, no puede ser entonces, no puede existir determinación a priori, no puede existir determinación a priori, por lo menos de carácter universal. ¿No? Podrá haber determinaciones a priori de carácter epocal histórico, nos dice Foucault, y es posible, pero no pensarlo en términos individuales, porque responde también a una concepción mecanicista de la física. Hoy tenemos la ventaja de poder entrecruzar disciplinas, de poder entrecruzar muchas disciplinas, ya no con la gran división de las disciplinas sociales, las naturales y las exactas, sino de también borrar esta división, así como borrar la gran partición naturaleza-cultura y pensándonos en tránsito entre una y otra permanente. No estamos definitivamente en la cultura, ni podemos abandonar del todo la naturaleza porque somos eso, somos híbridos que vamos y venimos, híbridos en transición, y por lo tanto no podremos construir ningún campo social perfecto, que esta es otra aspiración clásica del idealismo en general, ¿no? Este es más viejo que la modernidad misma, porque el idealismo es indudablemente platónico. Entonces, es este idealismo el que nos ha hecho pensar que no llegamos, que fracasamos, que nos falta. Bueno, sí, claro, si hay condiciones ideales a las cuales tenemos que llegar, siempre nos va a faltar porque no vamos a llegar. Pero este no llegar engendra el fracaso, y el fracaso engendra el malestar. Pero el malestar no es sin consecuencias. Como todo concepto, es performático. O sea que ejerce directamente modos de conformar nuestra subjetivación moderno, colonial, capitalista. Entonces, acepto perfectamente que vivimos en un malestar debido a condiciones históricas, no a condiciones a priori, porque no las conocemos, ni las vamos a conocer.
considerar que hay condiciones universales de lo humano es lo propio de la filosofía moderna. Y hoy no podemos seguir sosteniendo los principios de la filosofía moderna, pues están cuestionados por la misma disciplina filosófica. Entonces, no quiero decir más que esto, ya sé que es un poco crítico, tal vez de más, pero bueno, esto es lo que a mí me interesa señalar, ¿no? El cuestionamiento a cualquier texto que se haya reificado, ¿no? Lo mismo que a sus autores, porque esto ha producido un gran daño a la cultura occidental. Y uno de los daños ha sido el binarismo, y el binarismo engendra odios, evidentemente. No son tan solo propios, ¿no? del momento capitalístico de esta cultura. El odio parece ser que viene un poco antes, ¿no? En realidad, como Freud dice, ¿cuál es el origen de la culpabilidad? Bueno, el origen de la culpa está muy claro, es la noción judeocristiana, ¿no? Hay muchísimos, todos los relatos místicos que no son los judeocristianos no tienen la culpa en el lugar del origen. No somos efectos de la culpa. Pero este relato de la culpa nos ha asignado con la culpa y la deuda. Pero esto es epocal, aunque sí, es larga la época, esto es verdad, ¿no? Hace por ahí 4.000 años, 5.000 años, bueno, no importa, es epocal lo mismo, se ha transformado, pero esta relación de la culpabilidad es efecto de ese relato de la culpa. Por eso Spinoza, casi yo diría que de una manera un poco sarcástica, propone Adán no pecó. ¿No? Adán se equivocó. Adán no entendió los signos de Dios. Palabras de Spinoza. Y dice, bueno, pero esto no se puede sostener, es un relato. Y se pregunta, ¿y aquello? María Laura, te pido que redondees así, seguimos con la presentación de Natán y armamos el diálogo. Acá terminamos, porque yo era lo último que quería decir, quería establecer esta última relación con qué pasaría si pensamos que no somos culpables ni deudores. Bueno, te cuento que hiciste como un adelanto de un trabajo que estamos haciendo en la comisión que tiene que ver con revisar el texto del malestar en la cultura y pensar algunas cosas diferentes, ¿no? Así que, bueno, es como una previa. Después seguramente seguimos porque había cosas para preguntarte. Perfecto. Pero bueno, lo queremos escuchar a Natán, a nuestro compañero de comisión. Natán Sonnis es psicólogo social, psicoanalista egresado del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Argentina y del posgrado de la Escuela de Psicoterapia, donde también es docente. Es miembro del Consejo Directivo de la institución, es becario del Instituto Yad Vashem de Jerusalén, de estudios sobre genocidios, y autor de diversos artículos. Y acaba de publicar un trabajo en el libro Donald Winnicott, Realidades y Experiencias, compilado por Alicia Levin. Bueno, te escuchamos, Natán. Estás muteado. Ahí sí. Ahí salí. Ahí te escuchamos, perfecto. Bueno, empezar con un agradecimiento a mis compañeros del grupo Malestar en la Cultura, porque lo que vamos a discutir son temas que en ese espacio nosotros traemos a la mesa, y por eso es tan interesante y tan bienvenido ese grupo. También quiero mencionar a Mónica Fabelú, que es la que era presidenta de nuestra asociación, que se dedicó a la corrección y también insistencia en cuanto a recortes por el tema del tiempo. Así que si hablo rápido tiene que ver también con eso. El título que nos convoca es elocuente y no tiene ningún desperdicio para mí, que es El odio, luego existo. Y la existencia, el concepto de existencia, bueno, recién como lo mencionaba sobre la subjetividad, podríamos decir la subjetivación lograda por vía rápida, a través del odio, como un canal privilegiado. Es una fuente privilegiada para construir subjetividad, porque además, si uno diría, ¿por qué? Porque estamos en ausencia de otras fuentes subjetivantes.
Entonces, el odio adquiere una relevancia, es un instrumento existencial privilegiado. Y esto hay que poder desarrollar. ¿Por qué afirmo que hay ausencias de otros anclajes subjetivantes? Bueno, esto lo definía Sylvia Bleichmar. Y también antes, un gran psicoanalista egipcio, toda su formación fue con Lacan en París, se llamaba Mustafa Safwan, murió hace una semana. Él hablaba de que la globalización disuelve anclajes de identidad. No muy distinto a lo que años después Bauman va a decir que el orden social se transforma en algo sólido, que son los apuntalamientos, y se debilitan y transforman en líquido. Es entonces un desafío centrar nuestra mirada analítica en calibrar la enorme importancia que adquiere la balsa del odio, desde donde uno se puede aferrar en el medio de tanto líquido. Y es una balsa fuerte, sostiene. Tenemos que agudizar la atención en cuáles son las epocales fuentes que brindan fortaleza. Y el odio, con su imaginaria solidez, se hace fundamental para grandes importantes sectores en el orden del día, ¿no? Tienen como estatuto identitario. Sylvia Bleichmar, que nos hablaba de los anclajes subjetivantes, decía que al ser reducidos a valores del mercado, dejan afuera a amplios sectores que solo en el consumo encuentran esos destellos de subjetivación, pero no todos pueden entrar a consumir. El mito capitalista de la distribución, con su globalización, esto se dedicaba a pensar Mustafa Safwan, ha destruido la especificidad. Por eso es natural que la gente afirme cada vez más su identidad sin el recurso del consumo al que no acceden, porque como perdió lo específico de su tierra, de su sociedad, de sus costumbres, que antes les daban el andamiaje subjetivante, él dice, lo único que ahora les queda, si se destruyó lo anterior y no pueden hacer pie ahí, les queda el dogma. Y el oxígeno que respira el dogma es el odio. El dogma es una certeza, no es una creencia. Él afirmaba, quien dice creo, por ejemplo, creo que ella me ama, o bien creo en Dios, reconoce cierta incertidumbre en la certeza misma que quiere expresar. Una creencia es un acto subjetivo y subjetivante. Un dogma se considera una verdad que exige ser reconocida como tal. Estamos en la antesala del odio. Este reconocimiento de parte de todos da lugar a movimientos planetarios fundamentalistas interesantes. Ya sé, no va a dar mucho tiempo para poder hablar de eso. Pero veamos, hay un ejemplo magnífico que ilustra la pérdida de referentes, de cuando se diluyen posibilidades subjetivantes. Y lo da un film extraordinario. ¿Se acuerdan? Tocando en el viento, en que eran unos personajes ingleses en plena época de Margaret Thatcher en que se quedan sin trabajo y también sin perspectivas de reingresar en el sistema. Uno de ellos lo formula de una manera clarísima. Dice, cuando ya no hay esperanza, lo único que queda es ser fiel a los principios. Los principios, los fundamentos, las sagradas escrituras de los dogmáticos sostienen y son invitaciones invisibles a la hostilidad, al odio para quien no lo comparte. El odio es un fenómeno social de los más trascendentes y también más negados como tal, porque se los decora con otras denominaciones en el orden social. El odio a secas difícilmente se confiesa, no se asume, porque se le atribuye un carácter incorrecto. Es más bien un proceso que subyace en un tejido social, pero da rápida subjetivación. Y se instala, el odio se instala con más facilidad de lo que se supone. Uno piensa en la Alemania nazi, recuerdo un diario de un adolescente que decía, ayer vino a hacer los deberes a casa, hoy, que fueron cuando salieron las leyes raciales, hoy no me saluda y me tira cosas. Es decir, se instala muy rápidamente. Un gran pensador, Bloch, diferencia la ira del odio, porque dice que la ira no es ciega y el odio enceguece. Algo parecido a lo que Paulo Freire rescata y dice, la indignación es motor del cambio, no el odio. En el odio no se razona. En el odio hay un sustituto privilegiado que es la acción. Saca el circuito secundario.
en el dogma no hay diálogo, solo hay monólogo. El pensamiento fanático se mueve en el territorio de las certezas, que no son reductibles al razonamiento. Porque la puerta del razonamiento es la duda, y está cerrada, y el odio es el candado. Y para el psicoanálisis, si no hay dudas, no hay castración. Se habita en la verdad de lo absoluto. Hay un rechazo patológico a la duda, sustituido, porque se rechaza y se lo sustituye, con un enamoramiento de carácter narcisista profundo a las propias certezas. Este habitar en la certidumbre tiene importantes marcas en el vínculo con el otro, que no es alteridad, sino que son prolongaciones del sí mismo. Estamos en el territorio, como recién decía, del conmigo o en mi contra. Y esta es la dualidad como trampa. El mundo binario ha hecho milagros en el mundo digital, en el mundo de las computadoras, pero estragos en los vínculos humanos. Se interrumpe el pasaje del yo al nosotros. Y como decía Miguel Toyo en nuestras reuniones del malestar en la cultura, no hay vestigios de la ética del nosotros, se diluyen. A menudo el odio, con su signo de extrema hostilidad con el otro, lleva a vínculos de competencia y sustitución. Es cuando al quedar impedida la derivación psíquica, se impone un pasaje al acto como único modo de expresión. No hay deslizamientos de significantes. Freud, en el artículo Pulsiones y sus destinos, dice: el yo odia, aborrece y persigue con propósitos destructores a todos los objetos que llega a suponerlos una fuente de sensaciones de displacer, constituyendo una privación de la satisfacción sexual o de la satisfacción de necesidad de conservación. Puede incluso afirmarse que el verdadero prototipo de la relación de odio, esto es Freud, no procede de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y mantención. Odio y así me conservo, diría Freud. Esto se puede desprender, y si le agregamos que ahí Freud va a sumar que el odio recibe una carga erótica, no solo vamos a estar en paz con la autoconservación, sino que odiar para muchos se vuelve una actividad sensual. Hay gente que necesita a alguien a quien odiar como para poder excitarse en la vida. El odio modela prácticas sexoafectivos, moldea una subjetividad acorde al sistema patriarcal y también al racismo. Una subjetividad rediseñada para una economía de entretenimiento, basada en imágenes, saturada de sensaciones, de una afectividad simple y pulsional, pero eso sí, muy moderna y en sintonía con el neofascismo contemporáneo. El odio nos devela a los psicoanalistas, antropólogos y demás campos que muchas naciones, muchas personas, muchos estados viven con más fuerza en el mito que en la realidad. Parafraseando otro texto, podría decir que el odio es la enfermedad infantil de los procesos subjetivantes. Aporta identidad, pero también en nuestras reuniones Pablo Slemenson decía es una identidad galvanizada porque está basada en la oposición del odio, en la oposición al otro, perdón. ¿Hay un solo odio? No, no hay uno solo. Compactar todos los odios sería irresponsable y clasificarlos es imposible, y menos en 20 minutos. En psicoanálisis Freud habla de neurosis, pero sabemos que hay muchas, y represión es un título colectivo, hay muchas categorías, hay variedad de neurosis. Entonces, yo también quisiera como diferenciarlos. Hay un odio que es pura destrucción, puro caldo de cultivo de muerte. Es el odio de viva la muerte del general Millán en la Universidad de Salamanca. Es el odio de hace 15 días en Bariloche y Córdoba, vestidos con la túnica del Ku Klux Klan, ahorcaron unos maniquíes como expresión del odio. Es el odio de que hay gente que tiene que morirse nomás, y quienes se asustan del coronavirus son maricas, dijo un presidente. Por eso yo creo que hay que diferenciar, y no estoy con ideas de Hannah Arendt, que en su monumental obra sobre los totalitarismos engloba a todos por igual, no haciendo diferencia en los sistemas que guardaban ideales humanos a otros en los que proponían disolverlos. Mejor, parafraseando a Freud, en el odio hay ideales de amor, hay, pero están reservados siempre para los iguales, nunca para el diferente. No hay ningún tipo de albergue de hospitalidad que Derrida trabajó tanto
sobre el extranjero. En el odio del fundamentalista solo se cultiva el monólogo, no se discute. El odiador no cree en su odio, tiene una certeza, tiene una emoción. Entonces está una pregunta que recién decía, ¿cómo venimos nosotros subjetivados? ¿Cuánta diferencia podemos albergar sin que surja el odio? Porque comprobamos que ahí donde hay una diferencia se establece una grieta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Unos grandes autores de la comunicación humana, que era Václavic y Jackson, decían, ¿cuánta diferencia podemos sostener sin que se vuelva diferencia relacional? O sea, ¿cuántos diferentes puntos de vista puedo escuchar sin que se vuelva un conflicto en el vínculo? Bueno, es una pregunta que los dejo a ustedes también. ¿Cuánta diferencia pueden transitar sin vivir amenazados con el narcisismo? Entonces, si hay muchos, yo diría, hay muchas cepas de odios, usando una palabra bien actual con el virus. Hablemos de algunas cepas, las que llegue. Una cepa es el odio producto de la problemática ambivalente. Freud lo recorrió bastante en Psicología de las Masas. Sabemos la ecuación, de esto voy a hablar poco, la ecuación es que ponemos el odio afuera para que nuestra afectividad adentro no estalle. Es el narcisismo de las pequeñas diferencias, en donde hay un tema de que la violencia para con el distinto, con el diferente, es un modo de hacer que nosotros nos sintamos mucho mejor. De esto Norberto Jove habló hace 2 semanas sobre el tema de las distintas violencias que va a hablar Freud, sobre una violencia primaria y secundaria. Las diferencias serán pequeñas, pero el narcisismo que se logra es muy grande. Se necesita un diferente, un extraño para esa proyección. Es Pillon-Rivière quien retoma esta movida y habla sobre el chivo emisario. La depositación de la hostilidad en el rol del chivo genera una sensación de unidad. Y entonces él habla de depositación y segregación. Sabemos que después viene expulsión y aniquilamiento, aunque ahí Pillon advertía de no aniquilarlo, porque si se saca al chivo y se lo va a aniquilar, se va a necesitar tener otro. Pero esta cepa la estudiamos en Psicología de las Masas. Yo quiero hablar de otra cepa, el odio preambivalencia, que es el odio producto de la problemática narcisista. Es el odio en relación, yo no hablo mucho de problemática narcisista, diría problemáticas en la narcisización. Es el odio por malas narcisizaciones. Un ejemplo chiquitito es Frankenstein. El doctor Frankenstein crea un monstruo, pero no tiene nombre, ¿se dan cuenta? Nosotros no sabemos ni cómo llamarlo. Cuando hablamos del monstruo decimos Frankenstein, pero Frankenstein no es el nombre del monstruo, es el doctor, Víctor, es el padre, el creador médico. El monstruo no tiene nombre, no tiene historia, no tiene recuerdos, no tiene biografía subjetivante que se produce por los recuerdos. Obviamente se saltearon todos los procesos de narcisización y como consecuencia tampoco puede tener capacidad alguna para desarrollar afecto humano y construirse a sí mismo a través de haber recibido esa corriente amorosa. No hay casi en la literatura un personaje más abandonado y triste que este de Mary Shelley, una criatura bondadosa que al encontrar en el mundo solo aborrecimiento se vuelve malvada. El monstruo mata, destruye y odia a las personas. Su padre simbólico, el doctor Frankenstein, le pregunta en la novela original, ¿por qué sos malo? Y él le contesta, soy malo porque soy desgraciado. ¿Acaso no me odia y rechaza a toda la humanidad? Y luego agrega una perspectiva exacta que parece que el monstruo estuvo leyendo o yendo al área de Winnicott. El monstruo le dice a su creador, ¿por qué yo debería tener compasión de alguien que no la tiene por mí? Este tipo de odio, en palabras de Luis Canciper, es el de aquel sujeto que no puede considerar porque él no fue considerado. Canciper trabajaba de manera... Despacio. Sí, vos vas a decir en cualquier momento ya está, así que por eso me apuro. No, pero si no, no te siguen y la verdad que no tiene desperdicio lo que vas planteando. Está bien. Luis Canciper trabajó de una manera magistral y original la figura del resentido. ¿Y el resentido qué es? Es una elaboración patológica de las desventuras que la vida le ha planteado. Volviendo a Frankenstein, por ejemplo,
Mary Shelley lo dibuja a la perfección y sin rodeos. Pone en boca del monstruo: soy malo porque soy desgraciado. Y esto hace honor a una afirmación de Freud en El hombre de las ratas. Miren lo que escribió Freud: el amor que encuentra negada la satisfacción se torna fácilmente en odio. Frankenstein es una novela sobre una criatura que al encontrar en el mundo solo respuestas de rechazo, termina odiando. Cualquier relación de esto con los artículos de Winnicott sobre robos o los artículos sobre tendencias antisociales en chicos que sufrieron malos procesos de adopción, por ejemplo, o problemas antisociales por infancias averiadas, no es casualidad. Pero este es un trabajo que yo dejo más a Alicia Levin y al área de Winnicott, porque no va a dar mucho el tiempo. Pero me llegó de una querida compañera, Adriana Rica, por Facebook, una frase tan maravillosa: hay abrigos en la infancia que hace que no sintamos frío el resto de la vida. Y uno podría pensar que también hay fríos en la infancia que conducen al odio. Y lo dice Frankenstein: todos los hombres odian a los desgraciados. Hay una frase que se usa mucho, lo usa una artista que dice, como te ven, te tratan. Es una frase que necesita terapia, ¿no? Porque hay que salir del espejo. Como te ven, te tratan, entonces entramos en una escalada. La respuesta la da Tute, creo que es Tute, el dibujante, el humorista, el hijo de Caloi, que es brillante, porque dice: no como te ven, te tratan. Si me ves mal, trátame bien, porque es cuando más lo necesito, ¿no? Y esto es ese odio por esta infancia averiada, serían procesos narcisizadores que no cumplieron su objetivo. Otra cepa, otro odio, es el fundante del mundo. Es aquel que Freud describe en el yo del placer purificado. Se refiere a ese momento de primer contacto con el no yo, en que todo el no yo es donde expulso lo feo, lo doloroso, lo frustrante. Mi primer contacto con la realidad, va a decir Freud, es que la odio. Por eso dice que no puede fugarse de todo ese odio que tiene el bebé, y Melanie Klein va a decir, bueno, lo va a poner afuera, y va a armar lo que conocemos como la posición esquizoparanoide. Pillon se diferencia de Klein, va a decir que ese odio que se pone afuera no es de la ambivalencia, que sería para Melanie Klein la ambivalencia porque está escindido, está cortado en dos. Pillon es muy original, va a hablar de la bivalencia, es decir, algo anterior a la ambivalencia. Y es como si hay dos objetos, y un objeto al que odia y se siente odiado. Esto es la divalencia. Él dice que en la divalencia el objeto y el yo están escindidos, y hay que mantener esa escisión para que el sujeto no se deprima. Entonces, para muchos tienen que odiar, porque si no odian, se deprimen. Conozco gente que necesita ir a pelearse, ir a la cancha y descargar, y una buena pelea, porque si no en la semana la pasan mal. Otra cepa cortita del odio, el odio al mundo porque el mundo no es como yo quiero que sea. Esta es la fijación al estado general patológico del fundamentalismo. Yo ahora quería retornar a este tema. El fundamentalista, vía regresión reactiva, se estaciona patológicamente en un mundo divalente. Hay una sola verdad, la suya, un solo Dios, un solo libro. Y yo me pregunto, si en esto que está un solo Dios, si en el ADN del monoteísmo no está la semilla del odio fundamentalista, germen del patriarcado y de todo fascismo. A mí me enseñaron en la primaria que el avance que había hecho el hombre al llegar al monoteísmo, y entonces eso fue todo un desarrollo. Entonces, yo me pongo a pensar cuán desarrollado fue llegar al monoteísmo, al Dios único, el libro único y al unicato, la palabra que usaban en la época de Irigoyen, ¿no? El unicato. Pero parecería que los andamios para llevar al unicato van de la mano del odio. Y lo citaron tanto Spinoza. Spinoza la pasó realmente mal. Fue acusado de panteísta cuando en su momento él propone ver a Dios en lo múltiple y no en la unidad.
Pero bueno, ya que nombró a Spinoza, nombremos a alguien que la pasó bastante peor que Spinoza, que fue Giordano Bruno, cuando defendía que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que había muchos mundos posibles. Había un universo infinito poblado por un sinfín de mundos donde muchos seres vivos iban a existir. Nuevamente lo múltiple, pero eso generó el odio de los unitarios y terminó quemado, porque el radicalismo se alimenta de ese odio como fuente subjetivante y le da una razón. Bernard Shaw decía, cuando se mata, los hombres necesitan creer que su acto es justo, y los fundamentalistas piensan que hacen justicia. Por lo tanto, su odio les da también una razón de ser justos en la tierra. ¿Paramos acá un poco Acá o hay tiempo? tenés 2 minutos más, eso te iba a decir. Así Lo tomamos redondeás después en con las algo, preguntas. lo tomamos después. Después con las preguntas, porque hay varias cepas más de odio, pero no me van a odiar si sigo. No. No, te van a querer amar para que le sigas diciendo las cepas. Ahora, bueno, hay muchas felicitaciones por las 2 presentaciones, por las ideas que van desplegando y trayendo. Voy a ir haciendo comentarios porque me parece que tienen que ver con diálogos con ustedes mientras que iban hablando, ¿no? ¿No podríamos pensar en las 2 posibilidades? Le plantea, sobre todo cuando María Laura estaba planteando su ponencia. Los procesos de autoorganización por un lado, lo que se esfuerza por vivir y complejizarse, y la entropía por el otro, la tendencia a ir hacia estados más simples en la naturaleza. Después una pregunta de Mónica. Digo unas cuantas y cada uno después tiene un espacio como para poder responderlas. Mónica Fabeluques agradece los aportes y te pregunta, María Laura, si podrías ampliar un poco sobre los binarismos explotados por el capitalismo colonialista. Siguen los agradecimientos. Alicia Levin les pregunta, ¿no? ¿Cómo pensaría Freud y Spinoza cómo poner límite al odio en su esencia destructiva? Una pregunta sencilla que es ¿qué filósofo desarrolla la ontología relacional? María Laura, eso lo podés comentar, que es como un dato. Además de Frankenstein, Adriana Cabuli agrega, ¿no? Y trae el personaje del Guasón, el Joker. Claro. Con lo que vos traes. María Laura, la diferencia es irrepresentable. Este es un comentario, pero me parece que cada comentario en sí trae como mucho aporte. La diferencia es irrepresentable, por eso la modernidad produce encierros identitarios como forma de control. Buen tema para plantear cuestiones psicoanalíticas en torno a la representación. Y Marcelo Podestá dice, también podemos pensar que Frank no termina de ser un individuo, es un conjunto de pedazos de otros, ¿no? Bueno, los escuchamos y después hacemos otra ronda. Bueno, a ver. Y eso no, digamos, a ver, no es una cuestión de ir respondiendo, ¿no? Sino de ir... No, de dialogar. De ir dialogando. En relación a la pregunta de la autoorganización y la entropía, bueno, hoy los astrofísicos dicen, hay muchas fantasías en torno a la entropía. O sea, esta idea de que se partió de una entropía baja y que aumenta, el hecho del punto de partida también es una ilusión, no se sabe cuál es el punto de partida. O sea que la naturaleza es un proceso constante de composición y descomposición, pero nosotros en esa composición y descomposición, bueno, por ahí le agregamos que esto es un efecto de destrucción y de odio, pero eso es solamente interpretación, ¿no? Como todos, son nada más que interpretaciones, o sea, nada más que ficciones que construimos. Por eso me parece que, bueno, también hay que revisar los principios. Hoy hay que revisar todo lo que dice en la actualidad la física, la astrofísica,
la biología, ¿no? No podemos quedarnos solo en el plano de la filosofía o de la ciencia social, porque tal como pasaba en el siglo XVII no había separación entre las disciplinas, ¿no? Estos cercos cognitivos se crean en el siglo XIX y nos han impedido, ¿no?, hacer un diálogo más fluido. Espera, la segunda me la podés volver a leer porque... al binarismo, ella sobre los binarismos, ¿no? Sí. Sí, Pero, y también la de la diferencia como irrepresentable, sí, por eso la modernidad produce encierros identitarios. por supuesto, sí, pero la de los binarismos exactamente no la noté toda, así que Espera que la busco. la podés leer porque era interesante. O sea, a ver, la construcción binaria es evidentemente una construcción histórica, no es que nosotros tengamos propensión al binarismo o no lo tengamos, no sabemos. Lo que te preguntaba Mónica María Laura era sobre los binarismos explotados por el capitalismo colonialista. Ah, colonialismo, exacto. Sí, perdón, Mónica, siempre tus preguntas interesantes. Bueno, estamos acostumbradas al diálogo con Mónica, por suerte, hace años. Lo que me parece interesante es que en gran parte, un binarismo, porque no es que sea el binarismo, múltiples binarismos, pero el binarismo que se consolida en el siglo XVIII, que es salvajes civilizados, es el efecto del colonialismo. El colonialismo produce la modernidad, produce el capitalismo, sin eso no sé cómo hubiera sido, pero no hubiera sido igual sin duda, y en realidad nos pone frente a la evidencia del binarismo a tal punto, ¿no?, que en Europa hasta los nombres cambian, viejo mundo, nuevo mundo, ese binarismo de suponer que estos mundos que no tenía Europa representado, que era este continente, nuevo para Europa, ¿no?, por supuesto, no nuevo para los chinos que lo habían habitado hace 10 millones de años, o sea, nuevo para Europa, entiéndase, nuevo para Europa, crea ese total dicotomía que después se va a reducir a salvaje civilizado, que es terrible porque en realidad es una práctica de deslegitimación, que por supuesto es una práctica de odio. De manera que si no revisamos todos los efectos de la colonización, sobre todo en los continentes colonizados, fundamentalmente en América y en África, me parece que nos quedamos siempre cortos en ese sentido. Hoy hay una obligación, me parece, ¿no?, una obligación ética de revisar los principios de la colonización, lo que ha sido la colonización hasta nuestros días. La colonización obviamente no terminó, hoy tiene otras características, pero el efecto de colonizarnos, como nos han colonizado también algunas teorías, no toda teoría que se convierta en dogma es una colonización, y es, bueno, de alguna manera esa colonización es la que nos lleva a producir binarismos. Creo que hay que revisarlo, los binarismos, en todas las prácticas cotidianas, porque estamos constituidos subjetivamente en forma binaria. Por lo tanto, pensar permanentemente, bueno, ¿cuál es el efecto de este binarismo? O esto o lo otro. ¿Por qué no hacer una disyunción inclusiva a veces? Y esto y lo otro también, ¿no? ¿Cómo vamos a poder exactamente, cómo vamos a poder trabajar con las diferencias cuando la modernidad, mediante esa imposibilidad de representación y la imposibilidad de decir la diferencia en el régimen del signo significante, nos ha colocado en esta exclusión de la diferencia o en esta forma dialéctica de pensar la diferencia, que otra vez es un binarismo, blanco-negro, en el medio no están los matices. Bueno, me parece que hoy la cuestión está en pensar todo lo infinitesimal de los matices, o sea, lo infinito de los matices, que es lo que nos saca de los binarismos, porque en los matices no hay binarismos. Sí puede haber múltiples combinaciones, pero no binarismos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, a lo mejor es una manera de poner límite al odio, porque el binarismo produce odio, porque y además el capitalismo necesita de esa manera binaria de pensar, o yo el otro, y obviamente soy yo, no el otro, y al otro lo tengo que destruir. Si bien es cierto que esto es anterior y yo estoy casi hoy, qué sé yo, otro día, otro tiempo a lo mejor no,
pero entender esta relación histórica en los monoteísmos, que han sido absolutos en su forma, sobre todo el cristianismo, ¿no? Que no ha permitido la diferencia porque usó esta relación amigo-enemigo que después se extiende en la política. No hay política cuando hay amigo-enemigo. La política es el desacuerdo. Este invento de que la política es acuerdo es una manera de idealizar lo que nos es imposible. La política es trabajo sobre el desacuerdo. Pero claro, ¿cómo va a haber trabajo sobre el desacuerdo si no podemos trabajar las diferencias? Entonces, me parece que esto es interesante para pensar en todos los planos, en el político extendido, ¿no? María Laura, antes de darle la palabra a Natán, ¿qué filósofo desarrolla la ontología relacional? Spinoza y Nietzsche después, ¿no? Entonces, perfecto. En ese sentido es interesante para pensar otra manera, incluso de pensar la individuación como la piensa Spinoza, ¿no? Bueno, te escuchamos, Natán. Bueno, de preguntas que hay también que me escribieron, Judith Kanziper, que está en el auditorio, me decía, no olvidemos que para los fundamentalistas, tirar las torres gemelas fue un acto de amor. Pues nadie mata por odio, sino mata por amor a sus ideales, ¿no? El concepto del fundamentalista que hace las cosas por amor es porque ama su ideal. Por lo tanto, estamos cerca de hablar de que el narcisismo sin límite va a llevar al odio. No puede no llevarlo. Y esto va de la mano de otra pregunta que hizo Alicia Levin, que dice ¿qué límites existen al odio? Porque eso se llevaría a hablar de otras cepas de odio. Hay un límite que dice Freud, y que lo dice en relación con él, que son los preceptos morales, porque él dice en el chiste y su relación con el inconsciente, que él tenía cierta aversión por algunas personas, pero los preceptos morales son su limitación al odio. Por lo tanto, lo que está hablando ahí es que lo que frena este odio va a ser los diques. El concepto de diques me parece fundamental para pensar en el psicoanálisis. ¿Se acuerdan de los diques? Freud dice que hay 3. Ahora voy a hablar de otra cosa. Pero él dice la vergüenza como freno a los impulsos exhibicionistas. El asco frente a los impulsos coprófagos. Y la moral, según la traducción, la compasión, como dique a lo que es la agresividad, lo que es el odio. La moral es el dique que frena los impulsos destructivos. Y esto sería un poco la respuesta para esa pregunta. Y lo importante es que en varias traducciones se habla de distintos modos de la moral en esto, pero Freud en 3 ensayos lo dice muy claro. Él dice, la ausencia de la barrera de la compasión trae consigo el peligro de que este enlace que se establece en la niñez entre pulsiones crueles y erógenas sea un enlace que no se puede separar en el resto de vida, por lo cual quedan como unidos, soldados. La moral ese es el límite que se disuelve fácilmente, porque yo creo que los diques es uno de los elementos más claros para hablar del orden social y de la cultura, porque la vergüenza es vergüenza según el momento histórico y según la situación. Hay cosas que nos daría vergüenza en un contexto y nada en otro. Asco. El asco es una barrera, pero también se modula según épocas y según situaciones y contextos sociohistóricos. Bueno, la moral es lo mismo, en donde también se puede disolver, y son potencias anímicas, así las mencionaba Freud, y la potencia anímica de la compasión, de la moral, si se la disuelve, nos deja en un lugar absoluto del narcisismo. Por eso Freud, que en 3 ensayos dice que hay 3 diques que están claramente, en Psicología de las Masas, y después lo retoma un poquito en el Moisés, dice una frase más, dice, lo único que pone dique al narcisismo es el amor. Porque él nos dice que el amor a sí mismo existe. Esto Han, el coreano, lo dice muy claro también, ¿no? Que hablar de que el narcisista está enamorado de sí mismo es no saber usar la palabra amor.
La relación consigo mismo no es de amor. El amor tiene que ver con la intersubjetividad ahí. Algo que Silvia Bleichmark trabaja cuando habla de los diques. Porque fíjense, tanto en la vergüenza, en el asco, en la moral, está en juego ya, está anidando el concepto de intersubjetividad, de cómo me va a ver el otro, en dónde voy a tener vergüenza o no. Y sabemos también que este dique de la moral se puede disolver fácilmente, la moral hacia el otro. Un modo es sacar al otro de la categoría de ser un otro. En Alemania nazi, una de las preguntas que nos hacían capciosas siempre era, para los alemanes nazis, el judío, ¿qué era? ¿Qué raza era? Y uno decía, era una raza inferior. Y ahí nos corregían, equivocados. Raza inferior eran los polacos, eran los eslavos. Los judíos no eran raza, eran una subraza cercana a los animales. Por lo tanto, lo sacás de la categoría de intersubjetividad y el odio, entonces, se puede expresar sin ningún problema. Nadie tiene culpa por pisar una cucaracha. Goebbels decía, yo no tengo culpa cuando mato piojos. Voy a llorar cuando mato los que son elementos nefastos. El odio se instala muy fácil. El odio, un modo de instalar el odio es, decía recién, quitándolo del poder subjetivo. Entonces se le quita el sustantivo y se lo vuelve un adjetivo. Esa persona es judía, judía deja de ser sustantivo. Esa persona es peronista, es K, es pro, o sea, pasan a ser adjetivos, ya no son sustantivos. Y adjetivizar al otro es el primer paso que lleva después a los genocidios. No es necesario dar todos los pasos, pero son pasos que se dan. Los rugbyers, los que asesinaron al chico a patadas, ¿cuántos partidos jugaron diciendo los vamos a matar, los vamos a reventar, hay que reventar, matarlos a todos? Hasta que eso se cumplió, se pasó. Es decir, no todos hacen ese paso. No, significa que los que estaban disfrazados del Ku Klux Klan ahorcando figuras de la política van a ir a hacerlo. No, pero ayuda, ¿eh? Es como pasos que se van de alguna manera recorriendo. Y, no sé, sería prudente dejar acá porque se abriría demasiado muchas más cepas. Les voy a leer algunas otras intervenciones. Hay muchísimas. Tengo que seleccionar, lamentablemente. Igual nosotros terminamos tomando todas las preguntas, intervenciones que ustedes van haciendo en cada mesa, el grupo las toma, las sigue pensando. María Laura, si podés ampliar por qué somos híbridos en transición, que fue un concepto que planteaste. Elina Aguilar plantea si el mestizaje y el canibalismo no sería una forma de escapar del binarismo. Después hay una pregunta de Vikinski. Según la Biblia, el origen del mundo nace en un asesinato por odio. Caín mata a Abel. ¿Qué opinión les merece? Tremendo. Después hay un montón de distinciones más que van haciendo. Según entiendo, María Laura ha lanzado un guante. ¿Quién lo levanta o qué discusión se puede armar entre estas dos intervenciones? ¿No existe el odio originariamente? ¿No existe un binarismo en el origen? ¿Odio y binarismo son resultados de otra cosa? Y por último, Norberto Lloves pregunta, ¿Freud formaliza el malestar desde su teorización sobre la neurosis? Para María Laura, si puede explayar qué sería lo obsoleto del malestar. Para Natán, si podés explayar sobre la articulación del odio y la masa, donde hay odio y nosotros a la vez. Seguramente cada pregunta es para un gran desarrollo, ¿no? Pero pueden elegir aquello con lo cual cerrarían sus presentaciones hoy. Bueno, yo ante todo querría decir una cosa, ¿no? Yo creo que no hay que hablar de moral, porque la moral supone otra vez una universalidad. Hay que trabajar el plano de la ética, que es otra cosa. La ética que es en situación y que es una repregunta permanente, porque no se llega nunca a esa posición ética, sino que se construye socialmente en cada momento y epocalmente. La moral nos llevó a donde estamos hoy, porque se universalizó un principio cuyo modelo
fundamental, ¿no? Bueno, para otros tantos, pero Kant lo podemos pensar, y también podemos pensar cómo Freud pensó el super-yo como una interiorización de ese mandato kantiano. Entonces me parece que hay que revisarlo, no es la moral universal, porque no hay universalidad posible, es la ética, que vuelvo a decir, es en situación, es preguntarse en cada momento, y es un trabajo colectivo respecto de esto, ¿no? Bueno, yo en la otra gran pregunta sobre la neurosis, bueno, es una posición de Freud, ¿no? La neurosis es un concepto inventado por Freud, tiene todo el valor del invento de Freud, del supuesto de Freud, pero pensar y basar una cultura en la patologización, y hoy nos tendremos que preguntar si esto ha sido efectivo o no, qué consecuencias tiene. Lo digo así porque lo cerramos, ¿no? Yo creo que hay que volverse a preguntar, ¿es patologizando al sujeto, digamos, o ese modo de subjetivación? Porque también hay que cuestionar el concepto de sujeto, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿es patologizando o es a lo mejor pensando otra alternativa, que no sea la patologización, ¿no? O que sea cómo estos cuadros patológicos se presentan en situaciones históricas determinadas. Entonces, lo que hay que revisar permanentemente son las situaciones históricas, que son además las que podemos transformar, porque lo otro no es transformable, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con los fundamentalismos, ¿no? Con todos los fundamentalismos. Y también hay que tener cuidado cuando cualquier teoría se vuelve fundamentalista. Yo no estaría seguro, me gustaría discutirlo, pero no hay tiempo, ¿no? Pensar tan diferente esto que planteaba bien Natán, ¿no? La idea de que la creencia y el dogma, ¿no? En los dogmas se cree. Y es posible que podamos decir otra cosa. Hay creencias no dogmáticas, es posible, pero el dogma es incuestionable, y la creencia también. La creencia también, ¿no? Lacan en su último seminario tiene una muy buena definición de verdad. Dice, ¿qué es verdad? Se pregunta, y dice, verdad es lo que creemos verdadero. Para que haya verdad tiene que haber fe. Me parece muy interesante como respuesta. Tiene que haber fe en esa verdad. Y esa verdad puede ser una verdad religiosa, puede ser una supuesta verdad política, o puede ser una supuesta verdad teórica. Yo creo que estamos en momentos bastante interesantes, en momentos de inflexión de una curva, en la cual hay que un poco aventurarse a revisar todo. Incluso los conceptos que parece que no son de... Si un concepto no lo podemos revisar, no podemos pensar epocalmente cuando fue inventado, bueno, estamos en un lugar de dogma, ¿no? Entonces a mí me parece que eso, evidentemente una manera de escapar de los binarismos es escapar de los dogmas. Muchas gracias. Gracias, María Laura. Natán, un minutito y medio, 2 minutitos. Minuto y medio, dale, hablo de tres cepas más de odio. No, la verdad es que da para toda una discusión sobre la moral y la ética. Sí. Yo me guío mucho por ciertos desarrollos de Sylvia Bleichmann, que va a hablar de la ética como una postura que tiene que ver con la subjetividad, que es la adaptación de una moral de la época. Y eso puede entrar en contradicción. Por ejemplo, la moral de la época permite matrimonios del mismo sexo. Eso está legalizado, está escrito, es legal. Pero hay personas que le tiran una piedra o que les dicen que se separen porque no están en su ética, no están acordes en sintonía. Por lo tanto, estas distancias entre moral y ética no van siempre de la mano, y Sylvia Bleichmann lo que va a hablar es que hay cierta distancia y que no siempre se ajustan, y a veces es al revés, cuando ella lo toma también de lo que es de qué manera vamos a materializar nuestra ética en una moral, que sería poder formalizarlo en forma de leyes, que sería el tema que está pasando ahora, el tema del aborto. Lo que pasa es que el tema de la moral lleva a la legalización del odio. Los nazis no hicieron nada contra la ley. No hicieron nada contra la ley. Hicieron todo con la ley en la mano. Primero hicieron la ley y después salieron a matar. Y entonces uno diría, ¿qué morales que eran? Pero hay una distancia entre la ética y la moral. ¿Qué es lo que estudiamos en Antígona? Porque hay una moral y hay una ética, y la moral es la ley de la época en que dice no se pueden enterrar a las personas que lucharon contra nuestra ciudad. Y Antígona dice, yo tengo otra ley,
que es la ética de poder enterrar a mi hermano. Entonces tiene un problema, y nosotros tenemos ese problema, porque en la Alemania eran sumamente morales, cumplían la ley. Hay un nazi que se le hizo un juicio en Varsovia por matar a un judío a patadas, y dice, ¿cómo lo matará a patadas? Nosotros no somos animales. En el juicio dice, no somos bolcheviques, no somos animales los nazis, nosotros matamos de una manera fina, por lo cual está siendo moral. Ahora, uno diría, trabajemos la moral que legaliza el odio, porque ahí tenemos un problema, y la moral que legaliza el odio es la moral hermana de los conceptos binarios. Yo creo que todo tiene que ver con lo binario, por eso el tema de Caín y Abel, que también estamos en lo binario, Adán y Eva es lo binario y también es una lectura, porque después había otra mina que se llamaba Lilith y que las escrituras la sacaron, y entonces ahí la trampa de lo binario es el camino que conduce directamente al tema del odio, porque es él o yo, como decía Lacan. Para terminar con esto, retomo Lacan. Lacan va a decir, hay un seminario que habla de 2, 3, 1. Y después hay 6 meses de tratar de entender qué quiso decir. Entonces, 2, porque en el nacimiento hay una relación de 2, es la pareja de crianza de Winnicott. El bebé y la madre no se pueden separar, porque es una sola cosa. ¿Quién los separa? La ley, lo simbólico, el padre, el 3. Gracias a que viene el 3, después advienen en 1. Entonces es 2, 3 y un 1. Ahora, si no hay un 3, nos quedamos atrapados en el 2. ¿Y el 3 es la moral? ¿El 3 es la ética? ¿Cómo lo vemos? Porque si el 3 no aparece, el odio es la única solución, porque dice Lacan, es la solución del imaginario, la solución del más fuerte. Y sabemos cuál es el más fuerte. Son todos problemas narcisistas. El problema del narcisismo y el odio es maravilloso. Un gran historiador, tengo que decir que es israelí porque si no me van a matar con esto, que se llama Yerushalmi, uno de los grandes historiadores, decía, el problema nazi es un problema, el problema es increíblemente narcisista. Se peleó la raza superior con el pueblo elegido. Si tenemos de un lado el pueblo elegido y en el otro una raza superior, esto termina mal. Y bueno, después lo desarrolla, obviamente, porque lo que va a hablar es que narcisismo y odio van de la mano. Pero daría lindo una discusión sobre esto. No, han dejado temas para próximas mesas, les cuento. Muchísimas gracias, María Laura, muchas gracias, Natán. Bueno, además de cerrar la mesa, hoy cerramos el ciclo 2020 de las conferencias del malestar. Les queríamos mostrar un poquito todo el año que hemos recorrido. El sonido, Miguel. Bueno, antes de despedirnos, solo me resta hacer algunos agradecimientos. Ha sido un año sumamente difícil, pero creo que todos, entre todos, hemos podido hacer, como decía Camus, algo, un refugio virtual, refugios virtuales y algún veranito, digamos, en lo que ha sido un año con bastante intemperie, ¿no? Entonces, en primer lugar, agradecerle a la Escuela de Psicoterapia, a todo el consejo directivo que preside Mónica Fabeluques y Sandra Borovechik, porque siempre han sostenido el ciclo y nos han ayudado para que y todas las actividades de la institución este año puedan sostenerse virtualmente.
A todos los panelistas, quiero nombrarlo a uno por uno, que los han visto, a Facundo Blecher, a Miguel Toyo, a Lucila de la Serna, a Juan Carlos Volnovich, a Saúl Feldman, a Alberto Marani, a Daniel Feirenstein, a Pablo Slemenson, a María Laura Méndez, a Natán Sonis. Muchísimas gracias por todos los aportes que han hecho y a todos los que nos han acompañado, digamos, que con sus preguntas, con sus acotaciones, con ese diálogo en el chat, nos dan como muchos temas para seguir pensando. Nos vemos el año próximo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Y ahora sí, podemos abrir los micrófonos y aplaudir por todo. ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias, muy bueno. ¡Muy bueno! Gracias a todos por estar. Muy bueno. Gracias. Gracias. Hasta el año que viene. Los esperamos el año que viene. Bravo, bravo. Ahí está Elina, bienvenida Elina. Gracias. Chao. Nos Muchas vemos el gracias. año que viene con muchísimo. Nos vemos el año próximo. Eso. Cuiden el odio para el año que viene. A ver las cepas. ¿Quién va a cortar la grabación? Miguel y yo, los dos. Gracias a todas y a todos.